Bueno, muy buenos días. Falta un minuto ya para las 8. Yo no logro escuchar. Ya son las 8, Yareli, ya puedes empezar. Ya, muy bien, doctora. Ok, bueno, tengan buenos días todos, profesores y compañeros. El día de hoy me toca presentar dos artículos. El primero de ellos se llama Resultados perinatales asociados con asma materna y su gravedad y control durante el embarazo. Mi nombre es Wendy Arely Santos, soy residente de primer año y agradezco a mi profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco. Bueno, este artículo fue publicado en la revista The Journal of Allergy and Clinical Immunology con factor de impacto de 7.55. Se publicó el 22 de enero del presente año. Hasta el momento cuenta con ninguna citación. Su autor principal es Jennifer Elam. Ella es estudiante de doctorado de primer año en el Departamento de Epidemiología de la Universidad de Boston. Además es asistente de investigación en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Tiene una maestría en epidemiología en Harvard y realizó su investigación de tesis sobre métodos estadísticos para analizar los datos de fertilización in vitro. Además, cuenta con una licenciatura en estudios de políticas públicas en la Universidad de Duke en el 2016. Muy bien, como introducción, sabemos que el asma es un trastorno respiratorio crónico que afecta entre el 10 y el 10% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos. Varios estudios han sugerido que hay un mayor riesgo de resultados adversos entre los embarazos de mujeres con asma. Estos resultados adversos incluyen prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino, parto por cesárea de emergencia, la mortalidad materna. Sin embargo, hay otras investigaciones que dan resultados completamente contrastantes. Las posibles fuentes de heterogeneidad entre estos estudios incluyen diferencias en el nivel de gravedad de asma, en el control en las poblaciones de estudio y también el diferente tiempo de exposición en el que se evalúan. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el riesgo de resultados perinatales asociados con el asma materna, tanto su gravedad y su control durante el embarazo, y se hizo énfasis en el momento del control durante el embarazo, es decir, se evaluaron también al principio del embarazo y al final del embarazo. Más adelante lo vamos a explicar. En cuanto a la metodología, pues es un estudio de cohorte. Ellos se basaron en dos bases de datos de reclamos de atención médica de seguros en Estados Unidos. Se identificaron los embarazos entre las mujeres con asma. Se clasificó también el estado de su enfermedad en cuanto a su gravedad y su control de asma durante el embarazo, y también se estimaron riesgos relativos de los resultados adversos. Estos resultados adversos incluían la muerte fetal, aborto espontáneo, parto prematuro, pequeño para la edad gestacional, ingreso a la unidad de cuidados intensivos y malformaciones congénitas. Este estudio recibió la aprobación de la Junta de Ética de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Okay. En cuanto a la población de estudio, se realizaron dos cohortes. Entonces se utilizaron bases de datos de dos bases de datos, por decirlo así, de seguros médicos en Estados Unidos. Estas dos fueron el extracto analítico de Medicaid, vamos a abreviar durante la presentación como MAX. Este incluía los reclamos o reclamaciones de uso de atención médica para beneficiarios de seguros de salud pública, que eran desde el 2000 al 2014. Y la otra base de datos que ellos utilizaron fueron la base de reclamos y encuentros comerciales IBM, mercados de salud, que se llama MarketScan. Esto era para los seguros médicos privados, del 2011 al 2015. Los embarazos de las mujeres de 12 a 55 años fue las edades que se estudiaron. Se identificaron también, el diagnóstico se hizo mediante los códigos de clasificación internacional, la 9ª edición, o sea, el CIE-9, y la terminología de procedimiento actual.
Se excluyeron todos los embarazos que eran ectópicos, embarazos molares, aquellos que no tenían parto clasificado y, como mencioné previamente, se crearon dos cohortes para el análisis de la población. La primera cohorte incluía los embarazos que se consideraban como pérdidas del embarazo. Estos eran dos, aborto espontáneo y muerte fetal. Y la otra cohorte se incluía como los resultados prenatales o resultados neonatales. Estos incluían parto prematuro, peso bajo para la edad gestacional, ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales y malformaciones congénitas. Para ellos definir esto, o sea, para los embarazos que terminaron en nacido vivo o muerte fetal, estimaron el primer día del último periodo menstrual. Para los embarazos asociados con interrupción o aborto espontáneo, se asignó el último periodo menstrual 90 días antes de la fecha de la pérdida del embarazo. Esto se hizo debido a las diferencias en la duración de la gestación y la oportunidad para determinar el tiempo de exposición de ese embarazo. Para el análisis de las pérdidas de embarazo se determinó el diagnóstico y la gravedad del asma desde 180 días antes del último periodo menstrual hasta 89 días después. Para los resultados perinatales, ellos determinaron el diagnóstico de asma y también la gravedad. La gravedad la estudiaron desde 90 días antes del último periodo menstrual hasta 180 días después. Se identificó también el diagnóstico de asma a través del CIE-10 y también dependiendo de la administración de medicamentos recetados por el seguro médico que eran específicos para el asma. En este estudio se excluyeron a los pacientes que tenían enfermedad obstructiva pulmonar crónica y ellos utilizaron este algoritmo, el cual fue validado y tenía un valor predictivo positivo del 95%. Ahora, para la gravedad del asma, ellos en ese momento utilizaron el GINA 2014 y clasificaron el asma de acuerdo al tratamiento según GINA que estaban. Clasificaron asma leve los que estaban en paso 0, 1 y 2. Ellos consideraban paso 0 aquellas embarazadas que en su seguro médico tenían diagnóstico de asma, pero estaban sin ningún tratamiento. Moderada los que se encontraban en paso 3 y grave los que estaban en paso 4 y 5. También se evaluó el control del asma dentro de las posibles ventanas relevantes para la forma etiológica, es decir, sobre base a los resultados de interés, o sea, los 180 días que les había mencionado previamente del último periodo menstrual hasta 90 días, para todos aquellos que se consideraban pérdida de embarazo, es decir, aborto espontáneo o una muerte fetal. Y el control del embarazo lo evaluaron 90 días antes del parto para relacionarlo con los resultados perinatales, o sea, el parto prematuro, ingreso a la UCIN o pequeño para la edad gestacional. Y en cuanto a las malformaciones congénitas, el periodo en el que ellos evaluaron el control del asma fue el primer trimestre del embarazo. Ahora, para evaluar el control, ellos se basaron en dos aspectos. Uno, el número de frascos de SABAS recetado y el número de exacerbaciones agudas que tenían estas pacientes. El número de exacerbaciones agudas o una exacerbación aguda, ellos la definieron como una visita al departamento de urgencias relacionada a asma, que si contaban con una hospitalización relacionada con asma o si habían tenido un curso de corticosteroides orales de 20 miligramos de prednisona o su equivalente durante 3 a 28 días y que este curso de esteroides haya estado asociado con un diagnóstico de asma dentro de los 14 días previos. Siendo así que entonces se consideraron aquellos pacientes con un control deficiente del asma, aquellas que tenían 5 o más recetas de SABA, o aquellas que habían tenido una exacerbación de asma dentro del periodo de verificación. Teniendo esto en cuenta, se identificaron también casos de asma grave no controlada, o sea, aquellas que estaban en paso 4 y 5 de GINA y aquellas que no estaban controladas durante el periodo de 9 meses, desde el inicio del embarazo. Ahora, los resultados perinatales se definieron de la siguiente manera. Aborto espontáneo se definió como la pérdida espontánea antes de las 20 semanas de gestación. La muerte fetal se definió como aquella muerte que ocurre intraútero después de las 20 semanas de gestación
Y el parto prematuro, pues todo parto espontáneo o inducido antes de las 37 semanas de gestación. Para ello, como les había mencionado previamente, ellos se basaron en algoritmos que utilizaban los códigos CIE9 y la terminología del procedimiento actual en las bases de datos de los seguros médicos. Peso bajo para la edad gestacional se identificó también a través del CIE9, tanto en los registros maternos como en los infantiles, que indicaban un pobre crecimiento fetal. Este algoritmo también fue validado de manera previa e incluía a todos los recién nacidos que tenían un peso al nacer por debajo del percentil 10 para su sexo y edad gestacional, con un valor predictivo positivo del 86.8%. La admisión a la UCIN se definió como la admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales dentro de los 30 días posteriores al nacimiento. Y para identificar las malformaciones congénitas se requirió que los recién nacidos estuvieran inscritos en el estudio desde el nacimiento hasta por lo menos 90 días después del parto, y definieron una malformación mayor como una anormalidad estructural con importancia quirúrgica, médica o cosmética. Siendo así, se excluyeron todas las anomalías cromosómicas o de herencia mendeliana. Ahora, para entender un poco el análisis estadístico, ellos básicamente hicieron tres cosas. Primero, compararon los embarazos de mujeres con y sin asma y todo lo relacionaron con los resultados adversos que mencioné previamente. También evaluaron la relación que existe entre la gravedad del asma y estos resultados perinatales. Dentro de esta gravedad del asma, ellos realizaron modelos binomiales logarítmicos y analizaron los riesgos relativos con intervalos de confianza, tanto de muerte fetal, de peso bajo, de parto prematuro, de ingreso a la UCIN y de malformaciones congénitas. Entonces, lo que hicieron fue comparar todos esos riesgos relativos junto con el control y con la gravedad del asma. Y dentro de las mujeres que estaban bien controladas, compararon los embarazos también que tenían asma grave versus los que solo recibían tratamiento con SABA. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, pues se evaluó la relación entre el control del embarazo y los resultados perinatales. Este control del embarazo se evaluó sobre todo en el primer trimestre del embarazo para analizar si estaba relacionado con las malformaciones congénitas, y también se analizó al final del embarazo, es decir, 90 días previos al parto, para ver si el control estaba relacionado con los resultados adversos. Se compararon pues las que estaban mal controladas versus bien controladas. Se comparó también a las mujeres con asma grave no controlada al inicio del embarazo con aquellas que sí estaban controladas. Y bueno, en cuanto a los resultados, pues estas son las dos bases de datos que se realizaron, MarketScan y MAX. De todos, si podemos ver, la N era bastante amplia, o sea, eran casi aproximadamente 4 millones de embarazos los que se incluyeron en el estudio, de los cuales aproximadamente 200,000 tenían asma. Y este fue el algoritmo que ellos utilizaron para la recopilación de datos. Ahora bien, en cuanto a los resultados, estas tablas que ven aquí son las características sociodemográficas de las pacientes. Ellas están las dos bases de datos, ¿verdad? MarketScan, que es para el medio privado, y Max para los de salud pública. Entonces, en la primera comparación, ellos hicieron mujeres asmáticas y no asmáticas. En estas, voy a poner aquí el laser pointer, de medio privado, o sea, de MarketScan, vemos que 29,882, que equivale a un 2.9% de las pacientes se complicaron con asma, y 160,638 se complicaron por asma en MarketScan. Aquí también vemos los datos sociodemográficos, realmente pues independientemente de la raza o de la etnia, y si tampoco influía si tenían un embarazo multifetal o si eran multíparas. En esta otra tabla, lo que también son las características sociodemográficas, pero aquí
son como que las especificaciones por las cuales las pacientes tenían reclamos de seguro. Si podemos ver, curiosamente, tanto en ambas bases de datos, o sea, tanto las asmáticas tenían, usaban más medicamentos recetados y tenían más probabilidades de tener reclamos por fumar, abuso, dependencia de alcohol, drogas, obesidad, epilepsia o hipertensión. Y pues vamos a ver más adelante que esto puede influir en los resultados perinatales. Ahora bien, también evaluaron las que estaban bien controladas versus las que no estaban controladas. Si se fijan, también las pacientes que estaban mal controladas eran las que tenían más probabilidades de tener reclamos de seguro médico por fumar, por afecciones crónicas como diabetes, medicamentos para asma, opioides y antibióticos. Si ven en ambas, por ejemplo, de opioides tenían un 26.2, un 33.6% versus un 26.2% y así sucesivamente. Ahora bien, en esta tabla realmente compararon las mujeres asmáticas con las no asmáticas y estos son todos los resultados perinatales que se incluyeron. Aquí podemos, al principio se encontró de que sí, las mujeres asmáticas tenían un riesgo un poco más elevado que las no asmáticas de tener estos resultados perinatales adversos. Sin embargo, cuando se hizo el riesgo relativo ajustado, pues básicamente esto ya no se comprobó. Sin embargo, en la base de datos de MAX, los partos prematuros y los ingresos a la UCIN sí se mantuvieron aproximadamente un 10% más elevados en aquellas mujeres con asma. Y en cuanto al control en cuanto a la gravedad del asma, no se observaron asociaciones consistentes entre la gravedad del asma ni las pérdidas de embarazo, o sea, aborto espontáneo ni muerte fetal, tampoco con parto prematuro, ni con ingreso a UCI, ni con malformaciones congénitas. Esto cuando evaluaron la gravedad del asma. Sin embargo, el control deficiente del asma dentro de los 90 días antes del parto sí se asoció con mayor parto prematuro y admisión a la UCI. Y como les mencionaba también anteriormente, el control del asma, o sea, no se observaron diferencias en el riesgo de aborto espontáneo, ni muerte fetal, ni malformaciones entre las mujeres que tenían asma mal controlada y aquellas que tenían asma bien controlada al inicio del embarazo, pero sí al final del embarazo, como les había dicho previamente, o sea, en los 90 días antes del parto. Ahora bien, en cuanto a la discusión, pues las mujeres con asma tenían riesgos un poco más elevados de aborto espontáneo, de muerte fetal, de parto prematuro, de peso bajo para la edad gestacional, ingreso a UCI y malformaciones congénitas en comparación con aquellas que no tenían asma. Sin embargo, el riesgo de peso bajo para la edad gestacional sí fue más elevado entre las mujeres con asma grave en comparación con las que tenían asma leve. La gravedad del asma, sabemos que en estudios previos se ha demostrado o se ha reportado que se asocia más con hemorragia de anteparto, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia y mortalidad materna. Esto se puede explicar porque los músculos lisos uterinos y bronquiales comparten una hiperreactividad subyacente y por lo tanto el trabajo de parto prematuro puede compartir mecanismos y causas fisiopatológicas con exacerbaciones del asma. En segundo lugar, pues la hipoxia secundaria a las exacerbaciones del asma materna puede causar estrés fetal y por ende parto prematuro mediante una disminución de la oxigenación o la liberación de mediadores bioactivos. También la hipoxia se sabe que está asociada al asma crónica grave y puede afectar también la formación de la placenta al principio del embarazo y perjudicar el crecimiento fetal.
Este estudio tuvo diferentes limitaciones. Una, porque la prevalencia del asma se podía subestimar porque se estaban basando únicamente en reclamos de seguro médico. A pesar de que se valoraron algoritmos con valores predictivos positivos del 95%. Perdón. Y también porque se basaba en la cantidad de medicamentos recetados para asma que eran específicos, pero se hizo sobre esas recetas surtidas, lo que no garantizaba que se haya ingerido o que se haya inhalado el medicamento. También la comprobación de los resultados en los datos de reclamo pues estaba sujeta a una clasificación errónea. Los datos también carecen de información esencial para estimar la edad gestacional para aquellos embarazos que terminaban en aborto espontáneo o en interrupción. Y como conclusiones del primer artículo, pues tenemos que las exacerbaciones del asma, en lugar de subyacer a la gravedad de la enfermedad, aumentan el riesgo de parto prematuro y complicaciones relacionadas. Lograr un control óptimo del asma durante el embarazo es importante incluso para aquellas pacientes que tienen asma leve. Y debido a que los medicamentos para el asma no se asocian con un mayor riesgo de resultados perinatales adversos, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda el uso continuo de los medicamentos indicados durante el embarazo. Bien, ahora voy a hablar del segundo artículo. El segundo artículo se llama Prevalencia e impacto de disfunción laríngea comórbida en el asma. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis. Perdón. Este también se publicó en la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology con un factor de impacto de 14.11. Se publicó el 12 de enero y no cuenta con ninguna citación. Del autor, los únicos datos que puede recabar es que pertenece al Departamento de Alergias e Inmunología Clínica, se llama Hee-Yang Lee. Ella pertenece a la Facultad de Medicina también de la Universidad de Ulsan y trabaja en el Asan Medical Center en Seúl, Corea. Bien, como introducción, se reconoce que la presencia de enfermedad comórbida de la vía aérea superior en personas con asma tienen un impacto nocivo tanto en la evaluación de los síntomas y en el control de la enfermedad. Se conoce también que de la detección y el tratamiento de la enfermedad nasal comórbida es clave para optimizar el tratamiento del asma. Sin embargo, recientemente se han hecho diferentes estudios y los cuales indican que la evaluación de disfunción de otros segmentos del tracto de las vías respiratorias también es relevante para optimizar la atención del asma. Uno de las enfermedades comórbidas que se mencionan y que son más importantes es la disfunción laríngea. Esta se presenta como un fenómeno comórbido con asma porque aumenta los síntomas, afecta la tolerancia al ejercicio e incrementa también la carga del tratamiento. Sabemos que la laringe pues actúa como, por decirlo así, un guardián anatómico de las vías respiratorias y pues se requiere para diferentes funciones como la fonación, la deglución y pues como mencionaba la protección de las vías respiratorias. En algún porcentaje de personas el comportamiento de la laringe puede parecer alterado y puede considerarse como un patrón disfuncional. Y en estos casos la entrada laríngea puede cerrarse de manera inapropiada o en exceso y causar dificultad respiratoria profunda, estridor y en algunos casos incluso síncope. Esta respuesta laringea aberrante o disfuncional se describe en la literatura mediante diferentes términos. Estos incluyen laringoespasmo, disfunción de las cuerdas vocales, movimientos paradójicos de las cuerdas vocales, pero de manera reciente, la obstrucción laríngea inducible o disfunción laríngea se proponen como términos generales para abarcar esta amplia variedad de patrones de respuesta laríngea. El objetivo de este estudio fue revisar de forma sistemática la prevalencia de la disfunción laríngea comórbida y caracterizar su relevancia para el control clínico estándar y las medidas de resultados en adultos con asma, porque hasta la fecha hay una escasez de estudios en la literatura que evalúan de forma sistemática la epidemiología de la disfunción laríngea como un fenómeno comórbido en pacientes con asma.
Algunos estudios destacan la importancia de la disfunción laringea y hacen estimaciones de prevalencia de hasta un 75% en adultos con asma. En este estudio se incluyeron solo aquellos que definían la disfunción laringea sobre una metodología objetiva. Ahora bien, se realizó una búsqueda sistemática de las bases de datos de PubMed, Embase y Biblioteca de Cochrane para artículos publicados en revistas. Estas fueron revisadas en pares hasta junio del 2009, no se restringió el idioma y la búsqueda consistía en estudios que tuvieran la suficiente información relevante para contestar las siguientes preguntas de investigación. Si la disfunción laringea comórbida tiene un impacto en los marcadores clínicos de la enfermedad del asma, como la gravedad, el control y la calidad de vida, y cuál es la prevalencia de la disfunción laringea en pacientes adultos con asma. Todos los estudios que se incluyeron tenían que especificar los criterios de diagnóstico de asma que utilizaban. La otra característica que tenían que tener es que definieran la disfunción laringea de una forma objetiva, es decir, que tenía que tener la visualización directa del movimiento laringeo, esto mediante laringoscopio o broncoscopía o mediante estudios de imágenes, y se incluían también solo si reportaban la prevalencia o la relevancia clínica de la disfunción laringea. Con respecto a los criterios de edad, se incluyeron todos los estudios que abarcaban una amplia gama de grupos de edad, si los grupos consistían de forma principal en adultos. Ahora, los excluidos fueron aquellos que el diagnóstico de disfunción laringea se basaba solo en espirometría, en cuestionarios o síntomas clínicos y no tenían visualización de la laringe, si la población no era relevante para asma, si la población se limitaba solo a niños, si no se reportaba la prevalencia de disfunción laringea o su asociación con los resultados de asma, si no habían datos originales o si eran duplicados. Para la evaluación de calidad, pues no existe una herramienta aceptada para evaluar la calidad de los estudios de prevalencia que se basan en pacientes. Sin embargo, pues se eligieron y se modificaron elementos con respecto a la validez externa e interna de las herramientas de evaluación. Y ellos pues lo que hicieron fue evaluar esos datos y clasificarlo como justificación del tamaño de la muestra, que tuvieran criterios de selección apropiados, que tuvieran una definición de caso y que tuvieran definición de resultados. Ahora, para el análisis estadístico, ellos pues, utilizaron el metaanálisis de efectos aleatorios. Dentro de los pacientes que tenían disfunción laringea, lo que hicieron fue analizarlo en subgrupos. Primero, analizaron el subgrupo que tenía un enfoque diagnóstico utilizado, laringoscopio o tomografía de laringe, y si utilizaban o no utilizaban una estimulación externa. Sabemos que la heterogeneidad en todos los estudios de prevalencia pues, puede variar dependiendo pues, de las características de los pacientes, del análisis de datos. Para ello se evaluó una inspección visual de diagrama de efectos y las estadísticas I2. Ahora bien, de los resultados, vemos que de los 6.085 estudios que se recuperaron en todas las librerías, se seleccionaron al final un total de 21 estudios con 1.637 participantes. De estos 21 estudios, 18 fueron trabajos completos y 3 estudios fueron resúmenes de congreso. Entonces, siendo una N pequeña, realmente solamente 21 estudios. Hablando de resultados, de estos 21 estudios, en 16 estudios se identificó la disfunción laringea mediante el uso de endoscopía, o sea, laringoscopía o broncoscopía, y 5 de ellos utilizaron un enfoque basado en tomografía computarizada. Nada más 2 de estos estudios fueron de diseño prospectivo, la mayoría fueron transversales, y el número de participantes variaba de 15 a 354. Los estudios basados en laringoscopía también se subdividieron, como les mencionaba, si tenían un desencadenante externo o un agente de provocación para inducir o estimular la disfunción laringea. 10 de estos estudios incluyeron maniobras de provocación y de los cuales el ejercicio fue el estímulo utilizado con mayor frecuencia. Otros estudios incluían la respiración profunda, la fonación, el jadeo, olfateo o la exposición química. De estos 6 estudios no lo hicieron y entonces
de los 6 estudios que no utilizaron ningún desencadenante externo, un estudio definió el asma únicamente sobre la base de evidencia objetiva de la obstrucción variable de las vías respiratorias, mientras que los otros sí se basaron en el diagnóstico de asma de acuerdo a las directrices internacionales. Ahora, los 5 estudios que evaluaron la disfunción laríngea basada en tomografía describieron la prevalencia a través de un protocolo configurado de forma específica. Este detectaba el cierre laringio, si era inapropiado o si era excesivo. Un total de 3 estudios reclutaron pacientes con asma de una clínica ambulatoria y un estudio reclutó pacientes de clínicas generales hospitalarias de asma. Todos los estudios de tomografía se realizaron sin el uso de desencadenantes externos y estos se realizaban en posición supina para la obtención de las imágenes axiales. Ahora, hablando de resultados, pues la prevalencia combinada de disfunción laríngea entre los pacientes con asma fue de un 25% en esos 21 estudios. Los análisis de subgrupo revelaron que la prevalencia era menos del 4% en los 6 estudios que no utilizaban un desencadenante externo, pero aumentaba hasta un 38% en aquellos estudios que sí utilizaron un desencadenante externo al medir el movimiento laríngeo. Se realizaron también análisis de subgrupos para evaluar las fuentes de heterogeneidad en las estimaciones de prevalencia en los estudios y entre los controles no asmáticos se examinaron 2 estudios. O sea, solamente 2 estudios evaluaron los que tenían asma y no tenían asma. Y de esto, pues sí se encontró que era menos frecuente en los pacientes que tenían asma. La prevalencia agrupada fue de 36% en pacientes con asma diagnosticada de forma objetiva y subía hasta un 42% en pacientes diagnosticados por médicos, o sea, solamente el diagnóstico clínico de un médico. Hubo también 4 estudios que abordaban la disnea de esfuerzo con la disfunción laríngea y estos encontraron una prevalencia más baja, o sea, de un 36%. Y las proporciones de mujeres entre pacientes con asma con y disfunción laríngea sí aumentó hasta un 76% y un 74% respectivamente. O sea, esto era nada más en mujeres con asma. En los análisis de sensibilidad se encontró que el diseño retrospectivo del estudio, la falta de criterios de exclusión del paciente o los criterios diagnósticos menos específicos para disfunción laríngea podrían tener una fuente adicional de heterogeneidad en estas estimaciones de prevalencia. Ahora, solamente 7 estudios reportaron alguna asociación entre la disfunción laríngea comórbida y resultados de asma como la gravedad o el estado de control. Además, ninguno de estos estudios fue diseñado de manera prospectiva para probar esta asociación con la gravedad o con el mal control del asma. Un estudio encontró una prevalencia un poco más alta de disfunción laríngea en pacientes con asma grave, 41.7 asma grave intermitente, 75 en leve persistente y 86.4 en moderado persistente y 84.6 en grave persistente. En el estudio retrospectivo hubo una prevalencia general muy alta de disfunción de cuerdas vocales, que equivalió a un 74.6%, y la mayoría de estos pacientes con disfunción comórbida tenían asma leve a moderada. 5 estudios compararon el estado del control del asma según la presencia de disfunción laríngea y otros 3 estudios no encontraron diferencias significativas entre los resultados del control del asma entre aquellos con y sin disfunción laríngea comórbida. Ahora, en cuanto a la discusión, pues esta revisión sistemática y metaanálisis sí demuestra que la disfunción laríngea es una comorbilidad común en adultos con asma. Sabemos que afecta de 1 a 4 de ellos y sube la prevalencia de 1 de cada 3 cuando la evaluación se lleva a cabo con el uso de laringoscopía y la aplicación de un desencadenante externo. De estos 2 estudios identificados en esta revisión sistemática, compararon la prevalencia entre pacientes con asma y controles pareados y encontraron que la disfunción laríngea
es de manera más significativa, pues más frecuente en pacientes con asma. Estudios en población general indican que la prevalencia de la obstrucción laríngea inducida por el ejercicio se aproxima del 5 al 7%, lo que puede relacionarse, ¿no? De que la prevalencia aumenta cuando hay un desencadenante externo, por ejemplo, el ejercicio. La aplicación de desencadenantes externos revela que hay una mayor prevalencia de disfunción laríngea y queda por determinar el mejor enfoque metodológico para el diagnóstico de disfunción laríngea, porque hay defensores tanto de un enfoque basado en laringoscopía. También hay otros estudios que se enfocan basado en imágenes por tomografía, y otros argumentan de que el diagnóstico verdadero depende de la presencia de síntomas simultáneos y que se evidencia un cambio en los parámetros del flujo de aire. Y pues este análisis reveló diferencias en la prevalencia de disfunción laríngea según el tipo de metodología utilizada, con aplicación de desencadenante externo, una mayor prevalencia de disfunción laríngea. Aunque está fuera del enfoque de este estudio hablar sobre el tratamiento de la disfunción laríngea, sin embargo, se discute también de que hay ciertos tratamientos como la inyección de la toxina botulínica o la terapia de patología de habla y el lenguaje que han mejorado los resultados del asma en estos pacientes, así como la prueba de control de asma o los puntajes de tratamiento. Y esto sabemos que también los pacientes con disfunción laríngea son a menudo receptores de una carga de tratamiento significativa que incluye ciclos sostenidos o frecuentes de corticosteroides, y esto lleva pues a complicaciones que ya conocemos a largo plazo. Por ende, pues la identificación y el control preciso de la disfunción laríngea van a mejorar los resultados de salud a largo plazo en estos pacientes con asma. Este estudio pues tiene varias limitaciones, a pesar de que evalúa la prevalencia. Pues realmente el número de estudios y pacientes que se incluyeron fue pequeño, a pesar de que se hizo una búsqueda bibliográfica rigurosa. También pues hubo una considerable heterogeneidad en el diseño del estudio, en la definición de los resultados, en las estimaciones de prevalencia. También porque pues el diagnóstico unos era con broncoscopía, otros con laringoscopía, otros con TAC, unos utilizaban, otros no utilizaban estímulos externos. Entonces sí hubo como que diferente heterogeneidad en los diseños, y algo muy importante es que todos los estudios tenían un diseño transversal, entonces no realmente era un objetivo secundario de este metanálisis evaluar si realmente existía asociaciones con el control y la gravedad, pero no se pudo realizar porque, como mencioné previamente, todos los estudios que revisaron tenían un diseño transversal, entonces no se pudo evaluar ni suponer un efecto causal o una relación entre la disfunción laríngea y el asma. Y pues como conclusión, esta revisión sistemática sugiere que la disfunción laríngea es una comorbilidad común en adultos con asma, pero se necesitan más estudios para caracterizar mejor el impacto que tiene esta enfermedad en el asma e investigar también los beneficios clínicos que tendría para en detectar a tiempo esta enfermedad para el control y la gravedad de pacientes con asma. Como conclusiones personales, pues debido a las diferencias del enfoque diagnóstico de la disfunción laríngea, sería interesante que se propusiera un método estándar para el diagnóstico, ya sea mediante laringoscopía o estudios de imágenes, más criterios clínicos que se acepten para establecer una prevalencia más exacta de la disfunción laríngea. Y debido a la limitación del estudio, pues también sería interesante realizar un estudio prospectivo que evalúe realmente si existe un efecto directo sobre la gravedad y el control del asma asociado a disfunción laríngea. Y sería todo.